Ok, ¿cuántos tienen sus Biblias en Primero de Samuel? You got it? If you got it, say, I got it. Un poquito de inglés. Muchos hermanos me están enseñando el español, so tengo que enseñarles inglés. Fue el pacto que yo tenía con mis compañeros de cuarto cuando jugué béisbol profesional por 3 años. Yo les dije, ok, bueno, me van a enseñar español y te voy a enseñar inglés. So, con ese pacto, with that agreement, estábamos bien. Y cuando me rieron, yo podía reír de ellos también. Cuando equivocaron con alguna palabra o frase, porque no todo, ¿cómo se dice? How do you say translate? ¿Traduce? No todo traduce igualmente a un idioma al otro. Es muy diferente, es muy dinámica. So, tienen que ser muy inteligente hablar 2 lenguas. Me dicen que los que hablan 3 idiomas es lo mejor, porque no van a encontrar, escoger un idioma encima del otro o en vez del otro. Siguen hablando los 3 igualmente. So, es un estudio que yo aprendí. Pero no se trata de el mensaje de hoy. Los de Kiriat Yarim fueron a Bet-Semes y se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab, que estaba en una loma. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que estuviera a cargo de ella. Estoy leyendo de la nueva versión internacional. Yo sé que muchos de ustedes les gustan leer o tienen la Biblia Reina Valera 1960. Bueno, está bien. Ojalá puedes seguir conmigo en esta versión que yo uso. Amén. Amén. Primero de Samuel, capítulo 7. El arca permaneció en Kiriat Yarim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años. ¿Alguien puede decir 20? Y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Pero eso Samuel le dijo al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de sus dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor. Amén. Y Él los librará del poder de los filisteos, quien son los enemigos de Israel. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte y sirvieron solo al Señor. Luego Samuel ordenó: reúnan a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Amén. El sacerdote del Señor tienen que pedir en parte por su pueblo. The man of God must pray and intercede on behalf of the people of God. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y le derramaron ante el Señor. They poured out a drink offering. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron: hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Amén.
Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y le dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos. Mire, una pausa, un momento. Aunque Samuel estaba orando al Señor por los israelitas, la responsabilidad todavía estaba parte de sus vidas, a orar y buscar al Señor. ¿Cuántos saben esto? Aunque tenemos personas orando o pidiendo al Señor en nuestros medios o en ¿cómo se dice? On our behalf. Por nosotros, todavía tenemos la responsabilidad a buscar al Señor. Nosotros mismos. Versículo 9. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bet-car, matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra, pueden decir una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. En la Reina Valera se dice: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Fue así como los israelitas recuperaron las ciudades que los filisteos habían capturado anteriormente, desde Ecrón hasta Gat, y libraron todo ese territorio del dominio de los filisteos. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel siguió gobernando a Israel toda su vida. Todos los años recorría las ciudades de Betel, Gilgal y Mizpa y atendía los asuntos del país en esas regiones. Luego regresaba a Ramá, donde residía. ¿Cuántos saben qué bendición es regresar a tu casa, a tu domicilio? A tu tierra nativa? Aunque nosotros, no todos de nosotros podemos regresar a nuestra tierra, espiritualmente sí podemos. Estamos aquí, en esa tierra, la tierra de Misión Ebenezer. 5 acres,
dedicados al Señor, para su obra, para su reino, para alcanzar a los perdidos para Él. ¿Cuántos saben que nosotros aquí somos familia? Somos una familia espiritual. Y desde allí gobernaba Israel. También allí erigió un altar al Señor. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ahora, Señor, abre, Señor, nuestras mentes y los corazones, Señor, y los ojos espirituales de tu pueblo, para ver las riquezas que tienes para nosotros. Hoy en día, el primer día de septiembre, el año del Señor, te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y todos dicen, y todos dicen, amén. Let's give God a hand clap today. Un aplauso para el Señor hoy. Gloria a Dios. Samuel fue un líder de transición o un líder transicional. Fue el último juez de los israelitas antes que el Señor lo usó para nombrar y ungir el primer rey de Israel. Entonces, la Biblia nos dice que el Señor quería hacer algo nuevo entre el pueblo de Israel. Y él estaba en la región de Mizpah, que significa torre de vigilancia. Tower of refuge or help. Or of watch. En la tierra de Benjamín, en Judá. Y en Sen en hebreo significa diente. ¿Y sabe qué significa diente? Ni yo sé. Y en Kiriat Yarim, el arca de Dios o del pacto estaba por 120 años seguidos, hasta que los israelitas perdieron una batalla contra los filisteos y los filisteos capturaron al arca. Trataron de mantener el arca como parte de su templo, pero el arca de Dios no se puede meter, no se puede, ¿cómo se dice? How do you say mix? Mezclar con las cosas del enemigo. Cuando trajeron el arca en el templo, se cayó el dios Dagón. 2 veces se cayó, se tumbó. Y los filisteos estaban diciendo, ¿qué está pasando? ¿Por qué sigue cayendo nuestro diosito Dagón? Bueno, es posiblemente que esta cajita de oro que tenemos aquí en el templo, que los filisteos la llama el arca de Dios, está causando esa cosa. Bueno,
no queremos dejar el arca de Dios aquí en el templo, pero mire, es de oro. Vale mucho dinero. Intentaron de guardar el arca en sus medios, hasta que el Señor comenzó a castigar los filisteos por tener el poder y la presencia, que fueron los dos símbolos del arca del Señor en sus medios. La primera plaga fue con miles de ratas. Estaban infestando a todo su campo, toda su comida, cada casa, cada hogar. En su templo de Dagón estaban caminando ratas. Y luego la plaga de tumores. Cada persona comenzaba a crecer tumores grandes en cada lugar, bajo sus brazos, en su cuello, en su cabeza. Y fue el castigo del Señor. ¿Cuántos de nosotros, aunque somos creyentes, primero Dios, o si no, bueno, quizás hoy es el día para rendir tu corazón al Señor, al Todopoderoso? ¿Cuántos han estado en un lugar donde I just say you should not be? No debes estar ahí. El Señor te va a enseñar que no debes estar en este lugar, haciendo cosas que no debemos hacer, pensando cosas que no debemos pensar. El castigo de Dios no solamente es contra los filisteos, también Él nos ama. Y porque Él nos ama, Él nos disciplina. Thank you. Nos disciplina. Cuando los filisteos realizaron que el arca del Señor debe regresar a Israel, dijeron, bueno, vamos a mandar una ofrenda de culpabilidad hacia ellos. Formaron 5 tumores de oro. Fabricaron 5 estatuas de ratas de oro y se pusieron ahí en el arca. Escogieron 2 vacas de leche y decían, bueno, si las vacas escogen a ese camino alto, significa que el Dios de los israelitas estaba en contra de nosotros. Y si no, si las vacas escogen el otro camino y va por el otro lado, significa que los tumores y las ratas no más estaba coincidencias de nuestra vida. Al fin, dice capítulo 6 de 1 de Samuel, que las vacas escogieron al camino alto y subieron a regresar a Bet-Semes, la casa del sol.
en el territorio de los israelitas. Cuando los israelitas vieron que el arca estaba regresando a su posesión, comenzaron a gozar, a alabar al Señor. Y llamaron a Abinadab diciendo que necesitamos traer el arca a tu casa. Y ungieron a Eleazar ser el sacerdote y cuidar al arca de Dios. El arca de Dios tiene gran poder. 70 de los soldados de los israelitas vinieron a buscar, explorar las entradas del arca de Dios. Y el Señor los mató allí inmediatamente. Adentro del arca fue el testimonio de los israelitas, los 10 mandamientos, ¿cómo se dice? Staff, la vara de Moisés y maná de Egipto, representando la salida de los israelitas de Egipto. Pero por 20 años, el arca del Señor no estaba en los medios de los israelitas. Y ellos no reconocieron, no realizaron que el poder y la presencia del Señor no estaba con ellos. Fue una, ¿cómo se dice? Una absencia del poder de Dios. Y nosotros como la iglesia debemos ver que en una y cualquier batalla clave o un punto de inflexión en cada una de nuestras vidas, significa que hay un cambio. Un cambio para nosotros, que el Señor puede retomar su lugar apropiado en nuestras vidas, o en la iglesia, o en nuestra nación, nuestro pueblo, o en el mundo. Y antes de poder ganar cualquier batalla, debes saber a qué y contra quién te enfrentas. ¿Me entienden? Por ejemplo, mi hermano Koba, cuando él tenía 5 años de edad, él estaba enojado conmigo. Corrió hacia mí tratando de pegarme. Pero yo, de 12 años, estaba más grande y alto que él. But not anymore, but él está más grande que yo ahora. Pero en estos días, parece que Koba no reconoció qué tan grande yo estaba. Y yo agarré su cabeza así y le estaba tirando. He was trying to punch me, he was swinging. And I just held him. I said, okay, ya, ¿estás cansado?
Los israelitas, antes de meter en la batalla otra vez con los filisteos, en su mente, en sus corazones y espiritualmente, todavía estaban conquistados antes que la batalla comenzó. Los filisteos fueron gigantes. Su ejército más grande que los israelitas. No tenían una oportunidad, ni chance, ni 1% a ganar esa batalla. Y no confiaron en el Señor hasta el punto que regresó el arca de Jehová. When the Ark of the Covenant returned back into their midst, realizaron que necesitaban la ayuda del Señor. La pregunta que yo tengo para nosotros es esta: ¿cómo funcionaron los israelitas sin la presencia de Dios en sus vidas estos últimos 20 años? A veces nosotros no sabemos que estamos viviendo, batallando con la vida o con el enemigo sin poder y sin la presencia de Dios. Estamos tratando de batallar sin orar, sin la palabra de Dios, sin disciplina espiritual. Estamos batallando en la carne. Nuestros matrimonios a veces necesitan mucha ayuda del Señor, pero no queremos buscar ayuda. Y cuando pedimos al Señor por algo, suene quizás así: Dios, cambia a mi esposo. Cambia a mi esposa, Señor. En vez de decir: Señor, cámbiame. Israel regresaron a adorar a otros dioses. El dios de dinero, el dios de seguridad, quizás el dios de ciudadanía, quizás el dios de una casa mía. Otros dioses como Baal o Astarte. Pero no con el poder de Dios. ¿Cómo funcionaron los israelitas por 20 años sin la ayuda de Dios? Es la pregunta que nosotros debemos hacer con nosotros mismos. ¿Dónde estoy ahora espiritualmente? ¿Qué es el estado de mi hogar?
¿Qué es el estado de mi matrimonio? Hace 10 años atrás, cuando casi se murió mi papá, Pastor Isaac, y mi hijo Judah nació prematuro por 10 semanas. He was this big, casi 10 libras. Yo estaba encargado del ministerio de Fellowship of Christian Athletes. That was my primary job, mi trabajo primordial. Y también tuve que, con la ayuda de Dios, manejar y pastorear nuestra iglesia. Yo tenía 29 años de edad. Ustedes saben, estaban ahí orando por mí. Yo perdí casi 15 libras en este año y no tenía 15 libras a perder. El Señor me hizo flaco. Pero mi esposa me dijo: Joshua, estás perdiendo libras. No, estoy bien, miren mis músculos. Estoy como papa y todavía. Así somos. Así son los varones, ¿no? Pero muchos años atrás, yo vi fotos de este año 2009 y yo noté que tan flaco yo estaba y flojo en just así, sin fuerza. A veces no realizamos que estábamos corriendo la carrera sin la ayuda de Dios que debemos tener. Otra ilustración o ejemplo: podemos estar enfocados en la cruz y mientras enfocar en el cruz del Calvario y en el hecho que Cristo hizo para nosotros, olvidamos de nuestro Dios y nuestro Salvador que murió por nosotros. Estamos enfocados en las acciones de gracia y no en Él que nos da gracia. Estamos perdidos mientras venir al culto, cerca físicamente, pero lejos espiritualmente. Pero cuando el Señor nos agarra la atención, como los israelitas vieron que el Señor estaba respondiendo a las oraciones de Samuel, los israelitas lo dijeron: Samuel, no te detengas. Don't stop. Keep praying for us. Lo que yo quiero decir,
esta mañana, no te detengas. Buscar al Señor. Remueve los dioses que nosotros hemos creados en el lugar de Dios, en el lugar de una relación con Cristo que debemos tener. Remueva cualquier cosa o sustituto que hemos puesto ahí en el altar. Hay que rendir a Dios. Hay que interceder para los unos y los otros. We have to pray for each other. Y hay una acción que se requiere para volver a la presencia del Señor. Como dice en ese versículo, que el pueblo de Israel regresaron a Jehová, ayunaron durante el día y públicamente confesaron: hemos pecado contra el Señor. ¿Qué quiere decir Ebenezer? Amén. También significa que Ebenezer es ambos el fin y el comienzo de una nueva era, un nuevo tiempo, un nuevo día para nosotros, para nuestra iglesia, para nuestra comunidad. Estamos entrando en los días donde las promesas del Señor sean cumplidos. Amén.